14 de marzo del 2017, día martes, esto es Pensamiento Crítico, estamos en Ecuador TV y soy Carlos Rabascal. Y por cierto, hoy de noche los espero en Pulso Político, estaré con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy en Pensamiento Crítico tendremos dos bloques. Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, con quien vamos a hacer un análisis de la coyuntura económica y las perspectivas económicas para los próximos 4 años. Y también luego estaremos con Carlos Coronel, director del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, para hablar del balotaje, es decir, de la segunda vuelta electoral, cuáles son las tendencias y el comportamiento del electorado. Iniciamos entonces Pensamiento Crítico. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Pensamiento Crítico. Bueno, inicio. Ha existido muchas críticas en cuanto a la política de endeudamiento. Se habla que ha sido una política de endeudamiento muy concentrada en el corto plazo y cuyo costo financiero genera una presión fiscal importante. En ese sentido, ¿cuál es la realidad de los indicadores de la deuda externa en relación al Producto Interno Bruto? Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a la audiencia. El endeudamiento del país al cierre del año pasado, el 2016, en deuda externa fue del 26,7%. Y en este gráfico nosotros podemos observar cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento del país desde 1980. Fácilmente se puede ver que el endeudamiento más alto que tuvo el país no ha sido el del gobierno actual, sino fundamentalmente el que tuvimos en gobiernos como, por ejemplo, León Febres Cordero, Osvaldo Hurtado, que fue el que más incrementó deuda, y también en el gobierno de Yamil Maguad. Esos fueron los gobiernos en los que tuvimos niveles de endeudamiento mucho más altos, aproximadamente casi el 80% del Producto Interno Bruto, lo cual comparado con el 26,7%, que lo que está en el cierre del 2016, es totalmente más que el doble. Para que nuestros amigos de televidentes nos entiendan, es decir, hay que comparar manzanas con manzanas. Es decir, estamos hablando de la deuda externa y estamos, para hacer ese análisis comparativo, estamos aplicando la misma metodología que establece el Fondo Monetario Internacional, tanto para los gobiernos anteriores como para el gobierno actual. Por supuesto, se tiene que comparar con la misma vara porque no es lo mismo $10 en el año 2016 que $10 en 1980. Desde ese punto de vista se compara como proporción del Producto Interno Bruto, como proporción de lo que el país genera en un año. Desde ese punto de vista, comparemos. 80% en aquella época, 26-27% en esta época. Desde ese punto de vista no se puede comparar, pero así también, por ejemplo, el costo que tuvo el tema de feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad fue de $8.000 millones. En los momentos en aquellos momentos. Eso comparado con el valor actual sería aproximadamente $39.000 millones. Es decir, casi el 39% del producto de todo el tamaño de la economía ecuatoriana. Ese fue el costo de la crisis financiera en aquellos años. Desde ese punto de vista, entonces, lo que tenemos que hacer es una comparación fehaciente, una comparación realmente objetiva de cuál ha sido la trayectoria que ha tenido este gobierno en cuanto, por ejemplo, a endeudamiento y demás. La diferencia ha sido que en aquella época se utilizaba endeudamiento para pagar deuda. En este momento se utiliza endeudamiento para concluir obras, que han sido justamente las que han transformado la estructura productiva del país. El país queda con una infraestructura productiva envidiable, que nunca antes había tenido este país. Por ejemplo, no solamente el tema de carreteras, que es algo que se ha dicho demasiado, sino fundamentalmente la calidad y la cualidad con la que queda la población ecuatoriana para enfrentar justamente los retos que vienen en los próximos años. Desde ese punto de vista, entonces, el país está con una capacidad de infraestructura, pero fundamentalmente de talento humano con la que nunca antes habíamos contado. Señor ministro, usted pone énfasis en que en el pasado se endeudaban para repagar deuda, es decir, prácticamente un revolving, y en este gobierno se habla de endeudarse para infraestructura, que sería inversión en infraestructura. ¿Cuál es el elemento diferenciador y el impacto en la economía en esos dos elementos? La rentabilidad y el efecto en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Durante los últimos 9 años que tenemos cifras cerradas, desde el año 2007 hasta el año 2016, la economía ecuatoriana ha crecido al 3,9%. Desde ese punto de vista, comparado con los 9 años previos, la economía ecuatoriana creció apenas al 3,2%. Es decir, la economía ecuatoriana ha crecido más, y no solo que ha crecido más, ha crecido mejor. Y en los últimos meses estamos viendo ya que la economía ecuatoriana está en franca recuperación. Por ejemplo, los depósitos están con tasas positivas por encima del 10% de tasa de crecimiento. Igualmente, el crédito durante el año 2016, en la parte final, creció a tasas positivas por encima del 20%. Esto da cuenta de que no hubo una restricción de liquidez ya en la segunda parte del año, sí la hubo en la segunda parte del 2015 y el inicios del 2016,
pero en la segunda mitad del año los indicadores económicos de coyuntura mostraron ya recuperación. Esos incrementos en los depósitos y en los créditos que usted menciona, más allá del 10 puntos, de 10%, ¿es en relación a qué? ¿En relación a los mismos periodos del año pasado? Comparando interanualmente para justamente aislar el efecto de coyuntura y ver lo que está pasando durante el último año completo. Desde ese punto de vista, entonces, la economía ecuatoriana está ya en crecimiento, depósitos, crédito, actividad económica, todo muestra que la economía está saliendo de aquella recesión que tuvimos que enfrentar durante los años 2015 y 2016 y que la manejamos sin requerir lo que hacíamos antes, ¿no? Los gobiernos, es recurrir a paquetazos. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Correa fue algo completamente diferente, sin trasladarle el costo de esa recesión vía, por ejemplo, incrementos de tarifas y demás a la población, sino que fundamentalmente cuidando que haya un buen más sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, un buen sostenimiento de los salarios y sin afectarlos. Sin embargo, de aquello se menciona que una de las debilidades de la estructura del endeudamiento externo del país es el alto costo financiero, los plazos muy cortos y que estamos hipotecados a China. A ver, la deuda con China es 1/3 del total de la deuda externa ecuatoriana. Bajo ningún punto de vista, entonces, es demasiado alta. Son aproximadamente 8.000 millones. El costo ponderado de la deuda ecuatoriana está aproximadamente en un 6%, porque así como hay deudas que se toman aproximadamente a un 9%, hay deudas también que se toman a un 2-3%. Y lo que se tiene que ver es el costo ponderado total de la deuda. Eso es menos de lo que nos endeudábamos en el año 2006, antes de este gobierno, en el que la tasa estaba alrededor del 7%. Por lo tanto, no es cierto que ahora se tome deuda más cara durante los últimos 2 años, porque es evidente el efecto que ha tenido los contextos internacionales en el espacio ecuatoriano ha hecho que en los últimos años tengamos que tomar deudas un poquito más caras, pero en los años anteriores tomamos deuda mucho más baratas y ahora ya hemos tomado, por ejemplo, las 2 últimas emisiones fueron a plazos ya de 10 años, es decir, ya estamos en condiciones y el Ecuador retomó justamente con este gobierno su participación en mercados internacionales, paga puntualmente sus obligaciones, inclusive tuvimos que pagar laudos internacionales en contra del país, por lo cual el país es un participante serio en los mercados internacionales y ahora está ya obteniendo tasas menores y a plazos mejores. La deuda, el financiamiento que se obtuvo con el respaldo del oro ecuatoriano, ¿está completamente cancelada, señor ministro? Completamente cancelada. En el mes de enero, el Ministerio de Finanzas canceló una operación que tenía con Goldman Sachs Internacional y en el mes de febrero el oro regresó al país, obteniendo una rentabilidad aproximada de 14 millones, por lo cual hemos visto que todo aquello que se dijo de que el gobierno había perdido el oro que tenía el país fue completamente falso. El oro no ha retornado en exactamente las mismas condiciones en las que fue invertido, obteniendo por primera vez en la historia para la economía ecuatoriana una rentabilidad. En lugar de tener el oro ocioso, ahora hemos obtenido 14 millones de dólares de rentabilidad, lo cual es un signo muy claro para no solamente lo que hemos hecho nosotros, sino los siguientes gobiernos. Es un activo que puede ser muy rentable. El oro físico se encuentra en Suiza. Está en Suiza. En el Banco de Pagos Internacionales, donde tienen la mayor parte de bancos del mundo su oro, ahí está el oro ecuatoriano. O sea, ellos bajo la custodia de ellos. Correctamente. Ya, pero con la tutela y la propiedad del Estado ecuatoriano. Propiedad del Estado ecuatoriano, del Banco Central, depositado en Suiza. Ok, vamos a la deuda interna. Porque se habla mucho que la deuda interna no se ha contabilizado dentro de los indicadores deuda-producto interno bruto. ¿Cuál es el comportamiento de la deuda interna ecuatoriana versus el pasado? ¿Qué tan cara es y qué tanto afecta a la liquidez del país? La deuda interna en el año 2000 fue del 15,4%. En el año 2000, cuando empezamos la dolarización. La deuda interna al 2016 es del 12,9%. Es decir, es menor. 3 puntos por debajo. 3 puntos por debajo. La deuda interna, a esta deuda interna solamente se le tendría que añadir aproximadamente 1,5 puntos adicionales, que no es deuda interna, sino de los anticipos petroleros, que es otro de los temas de los cuales se ha querido hacer una gran polémica. El anticipo petrolero no es sino un mecanismo mediante el cual alguien que nos va a comprar petróleo nos adelanta el flujo y nosotros vamos pagando con el precio de exportación de mercado, hasta que se paga ese valor. Esos son apenas 1.400, 1.500 millones de dólares. Es decir, a ese 39% de deuda total entre externa e interna que tenemos, se le debería añadir a lo sumo 1,5%
20% adicional. Por lo tanto, no es cierto que esté comprometido ya todo el petróleo del gobierno que viene en los próximos años, porque están comprometidos apenas 1.500 millones de dólares. O sea, de acuerdo a lo que usted me está mencionando, significaría entonces que existe un 80% de libre disponibilidad del Ecuador con relación a ese petróleo. Por supuesto, dependiendo de los plazos a los que se han firmado estos compromisos, que lo hace el área petrolera, la mayor parte del crudo ecuatoriano está disponible. Ya, ahora, se habla mucho de que el gobierno ha tenido que acceder a créditos del Banco Central, incluso al mismo Seguro Social, a tal punto que se está eliminando de los balances del Seguro Social una deuda y que eso afectaría a la estructura y la solidez de la seguridad social. ¿Qué dice el señor ministro? Bajo ningún punto de vista. Los créditos que ha obtenido el Ministerio de Finanzas del Banco Central de la Seguridad Social son obligaciones que se tienen que pagar en su momento. Desde ese punto de vista son operaciones que se han hecho con un objetivo muy claro: evitar que la economía ecuatoriana se detenga. La reducción de ingreso por exportaciones, de ingreso de dólares que tuvimos como la economía ecuatoriana en los últimos años, supera los 10.000 millones de dólares. Y así, por ejemplo, el Banco Central le ha prestado al Ministerio de Finanzas aproximadamente 5.000 millones de dólares. Eso ha ayudado a que la actividad económica no se contraiga, porque de lo contrario, si no hubiéramos hecho estas operaciones sin afectar a los ecuatorianos y sin poner en riesgo absolutamente a nadie, lo que hubiera ocurrido es una contracción económica muy fuerte, cosa que no se compadece con las cifras que hemos anunciado. La economía ecuatoriana en el año 2016, en efecto, tuvo una variación negativa, decreció. Esperamos aproximadamente un 1.7, las cifras estarán aproximadamente entre la última semana de marzo y la primera de abril, que es lo normal. En esa fecha se anuncian las cifras, pero para el año 2017 ya se prevé que la economía ecuatoriana empiece a tener una tasa de crecimiento positivo. Y eso es gracias justamente a que se han hecho estas operaciones con la Seguridad Social, con el Banco Central, que han permitido inyectar liquidez y recuperar la capacidad de pago del sector público. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. La recepción producto de la disminución de las materias primas, de los commodities, dentro de eso evidentemente el precio del petróleo, la apreciación del dólar, la evaluación de Colombia, la evaluación de Perú, la recesión de la economía mundial, evidentemente afectó al Ecuador. Eso, si tenemos que monetarizar en términos de impacto Ecuador, ¿son los 10.000 millones que usted dice? Aproximadamente 10.000 millones, son 8.000 millones menos en exportaciones, tanto de crudo como de otros productos, y a eso hay que sumarle el efecto del terremoto, y a eso hay que sumarle aproximadamente también los 1.100 millones que tuvimos que pagar a Occidental y Chevron. Lo cual afectó la liquidez. Lo cual ha hecho que haya 11.000 millones, 10.000 y un poquito más, casi 11.000 millones de dólares, menos de lo que teníamos en el 2015. Ahora, vamos a lo siguiente. Un país siempre necesitará financiarse y se financia de varias formas. Me refiero, un tema es la política tributaria, eso es evidente, pero eso es tema interno. Pero vamos a lo siguiente, se requiere inversión extranjera y también se requiere vender más al país, es decir, se requiere exportación. Pero, mientras tanto, hay que ser operativo. Pero el precio del petróleo juega un rol fundamental para los acreedores en el contexto internacional, en el contexto mundial. A menor precio del petróleo, la capacidad de pago, los acreedores pueden prever que se puede complicar, por tanto los plazos se pueden acortar y las tasas se pueden subir. Eso pasaría en los próximos 4 años, considerando que el acuerdo de la OPEC, si bien trató de estabilizar, hoy está en $48 el WTI y pudiese también algún momento de contingencia presentarse otra disminución del precio del petróleo? En el corto plazo es improbable, porque ya sufrimos de ese contexto en la primera mitad del año 2016, en el que justamente el precio de crudo estuvo por debajo de los $30 por barril y tuvimos que recurrir a financiamiento con tasas un poquito más altas y plazos más cortos. Pero eso empezó a cambiar desde mediados del año pasado, tanto así que a partir de mayo, por ejemplo, los indicadores de confianza del consumidor, de expectativas del empresariado y de los índices de actividad económica empiezan a mostrar ya que desde mayo del año pasado la actividad económica empezó a entrar en recuperación. Así, por ejemplo, el 12% fue la tasa de crecimiento interanual diciembre de la recaudación tributaria. Es decir, ya salimos de ese terreno negativo en el que caía la actividad económica y por lo tanto caía la recaudación tributaria y entramos desde mediados del año pasado en un terreno positivo. Desde ese punto de vista, en el corto plazo,
el precio de crudo ahora nos está favoreciendo. El promedio del precio ecuatoriano en lo que va de esta primera parte del año, entre enero hasta marzo, sobrepasa los $40 por barril, que no se puede ya comparar con los $33 por barril que tuvimos de promedio en el año anterior. Es decir, estamos mejor en cuanto a ingresos petroleros durante este primer año. Eso hace también que, por ejemplo, el riesgo país haya bajado y ahora podamos obtener financiamiento en mejores condiciones, que es más plazo y a una tasa menor. ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones e importaciones? Y pregunto esto porque es fundamental. Las exportaciones significan ingresos de divisas, las importaciones significan egresos de divisas, es decir, tenemos que proteger la dolarización, la balanza comercial y en un contexto mucho más amplio, la balanza de pagos que tiene una carga fiscal importante o una presión fiscal, es vital para el desarrollo del país. ¿Cuál ha sido la evolución? La balanza comercial el año pasado cerró con $1.300 millones positivos frente a los 2.200. ¿Sacando el petróleo o con el petróleo? Incluyendo petróleo. De los 2.200 millones de dólares negativos que tuvimos en el año 2015, es decir, salieron 2.200 millones de dólares en el 2015, en el 2016 entraron 1.300 millones de dólares como resultado justamente de la aplicación de la medida de la salvaguardia temporal y que se desmonta en los próximos meses. Desde este punto de vista, la política que aplicamos de control a través de la salvaguardia fue con el objetivo único de cuidar la dolarización. Hemos pasado aproximadamente 10 años con la oposición diciéndonos que este gobierno quería acabar con la dolarización. Y el gobierno lo que ha hecho es garantizar mejor que nunca la dolarización, tanto así que quedamos con niveles de liquidez más altos que en cualquier otro momento de la dolarización garantizada, saldo de balanza comercial positivo durante el año 2016, los depósitos más altos que hemos tenido en el sistema financiero privado desde que estamos dolarizados, con lo cual se desmiente completamente todo aquello que siempre han venido diciendo. El tema del gasto público es fundamental para un país, siempre y cuando el gasto público esté racionalizado en términos de eficiencia. ¿Cómo se divide el gasto público en términos de gasto público corriente y gasto de inversión? El gasto público de inversión fue aproximadamente el 9% durante esta década, en promedio, de lo que era aproximadamente un 4% en los gobiernos anteriores. En este gobierno fue de aproximadamente el 10-11%. Pero eso es consecuencia del ahorro público. Si el gobierno ecuatoriano no hubiera ahorrado, no hubiera podido invertir. El ahorro público antes, en el gobierno anterior al presidente Correa, era de menos del 4%. Y el ahorro público durante estos 10 años ha sido de aproximadamente el 7%. Eso ha hecho que tengamos recursos suficientes para financiar casi 12-13 puntos anuales de inversión y el resto se ha hecho con endeudamiento. El gasto corriente se incrementó exclusivamente en lo relacionado con incremento de profesores, incremento de seguridad, incremento de educación. Eso ha sido esencialmente lo que explica ese incremento que ha habido en lo que es gasto corriente, que son sueldos de profesores, médicos, policías y servidores para, por ejemplo, el sector de justicia. Ya me queda poco tiempo para la entrevista, señor ministro. Le pregunto lo siguiente, desde que entramos al tema de la recesión, con los impactos estos que ya he mencionado, ¿cuánto disminuyó el gasto público y en qué rubros? Se redujo aproximadamente durante el año 2015 $3.000 millones en lo que es básicamente gastos de consumo, pero básicamente inversión. Es por eso que la economía ecuatoriana se hizo un poco más lenta, porque ante la reducción de ingresos de dólares por caída de precio de crudo y otras exportaciones, lo que el gobierno ecuatoriano decidió fue reducir un poco los actos de inversión. Eso hizo que la economía ecuatoriana se haga un poco más lenta. Ahora, a partir de que el precio de crudo ya se ha recuperado, hemos retomado y estamos concluyendo todas aquellas obras que tuvimos que detener o hacerlas un poquito más lentas, pero ahora justamente estamos entrando en una etapa de recuperación. 3.000 millones, y en el 2016 hubo alguna aproximadamente 1.500 millones adicionales. Es decir, casi 4.500 millones en total. En inversión. En inversión. Aproximadamente. Okay. Y en gasto corriente aproximadamente unos 1.000 millones adicionales. Usted dice, el crecimiento económico ya se está revirtiendo, estamos ya teniendo en los 2 últimos trimestres, no sé si ya tengamos el dato del último trimestre del 2016, estoy hablando del segundo y tercer trimestre del 2016, ya hay tasas de crecimiento, pero entre el segundo trimestre se ve que ya hay un 0,7% de crecimiento, pero en el tercer trimestre es el 0,5% de crecimiento. Es decir, esa pequeña disminución no nos debería hacer preocupar o sencillamente ya pudiésemos decir que hay una tendencia increciendo de la economía ecuatoriana. De hecho, no es una disminución porque es un 0,5 adicional al inmediato trimestre anterior. Eso quiere decir que si en el segundo trimestre ya crecimos y en el tercero
creció 0,5 más. Acumuladamente durante el segundo y tercero ya la economía ecuatoriana empezó a recuperarse. Esperamos que para el último trimestre del año, las cifras están a fin de este mes aproximadamente o la primera semana de abril. Por lo tanto, la economía ecuatoriana ya presente, comparando año a año, que hemos tenido un trimestre mejor que el inmediato trimestre del año anterior, es decir, el último del año 2015. Por lo tanto, la economía ecuatoriana se encuentra ya en una etapa de recuperación. Ahora, el crecimiento económico es fundamental para la generación de empleo. En ese sentido, hubo una afectación en el empleo, no lo podemos negar, en la calidad del empleo. De pronto, el empleo adecuado, de pronto se incrementó el empleo, disminuyó y de pronto se incrementó el empleo inadecuado. ¿A cuánto deberíamos crecer en la economía de forma sostenida para poder generar el empleo que el Ecuador requiere? La economía ecuatoriana cerró el año 2016 con una tasa de desempleo del 5,2. Hubo un incremento en el primer trimestre, que fue la peor parte del año 2016, en la que llegó a 5,7, pero luego empezó a descender y se estabilizó en 5,2, que es básicamente la misma tasa de diciembre del año 2015. Con lo cual podemos asegurar que durante el 2016 el efecto recesivo no se trasladó en desempleo, sino fundamentalmente, probablemente en un tema de subempleo. Eso es lo que hay que resolver justamente en estos años que vienen y es lo que la economía ecuatoriana tiene que enfrentar. La economía ecuatoriana con un crecimiento por encima de un 3% es completamente saludable y cualquier cosa por encima de eso significa lo que ya hemos tenido. Crecimos al 3,9 durante los últimos 9 años y eso representó básicamente mejora del poder adquisitivo de la población, mejora de los salarios. Por primera vez en la historia la cobertura de la canasta básica supera el 95%, cosa que no ocurría antes, en la que estaba por debajo del 60%. Y lo más importante, durante estos 10 años quienes más han ganado en la repartición del pastel que es la economía ecuatoriana son los trabajadores, que antes tenían apenas un 25% del ingreso anual y ahora tienen aproximadamente un 36%. Esa ha sido la diferencia y ese ha sido el estilo de lo que ha querido hacer el gobierno del presidente Correa, que es favorecer a la mayoría, gobernando para que la mayor parte de ecuatorianos tengan mejoras en sus niveles de vida. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy buen día. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Carlos Coronel, director del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, con quien vamos a hablar sobre el balotaje, es decir, la segunda vuelta. ¿Qué piensa el electorado? ¿Y cuáles son las tendencias? Es lo que vamos a analizar con Carlos Coronel. Venimos de inmediato. Gracias.